Justamente, y también me lo planteaba cuando armaba el material, es bastante paradójico para mí, después de tantos años de estar trabajando, ¿no es cierto?, en la formación de docentes, tener que hablar de planificar la enseñanza en un contexto de incertidumbre como el que vivimos, ¿no es cierto? Porque no podemos ni planificar pasado mañana qué vamos a hacer, ¿no? Es bastante, como les decía recién, paradójico el hecho de que, no obstante las circunstancias, yo tengo que trabajar este tema. ¿Y por qué razón? Y bueno, porque más allá de eso, el hecho de armar un plan tiene que ver con, como decíamos al comienzo, con la actitud de proyectarnos, de pensar en que hay un futuro, que hay un mañana, ¿no? En este contexto, como muchos otros que hemos vivido, la incertidumbre siempre estuvo presente. Lo que pasa que nos parecía que controlábamos todo, nos parecía que dominábamos todo, y en verdad nunca ni controlamos todo, ni dominamos todo, y en este caso una crisis sanitaria como la que vivimos pone claramente en evidencia esa limitación que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto? Que en verdad nos parece que controlamos la situación, pero en realidad hay un margen siempre de imprevisibilidad que está presente. ¿Con qué términos generalmente se ha asociado esta tarea de planificar la enseñanza en las escuelas a lo largo de la historia de la pedagogía y de la didáctica en Occidente? Y con distintos términos. Tal como estuvimos viendo cuando estudiamos la cuestión del currículum, este afán por planear, por hacer más eficiente la enseñanza, por este afán de control, ¿no? Era típico de la pedagogía tecnicista. Antes de eso, todo lo que es el modelo de la pedagogía tradicional estaba más ligado a la idea de programa, ¿no? Como listado de temas, de materias que se le daba al profesor, al docente. Entonces, en el devenir de la construcción de los sistemas educativos y del desarrollo de conocimiento específico sobre el funcionamiento de la enseñanza, de los sistemas escolares, de las escuelas, fueron apareciendo distintos vocablos que se fueron usando relacionados con la tarea de la planificación de la enseñanza escolar, como por ejemplo el término programa, el término plan, el término planificación, el término proyecto, diseño. Todo esto lo retomo trabajando el capítulo 6 de Guiri y Palamidesi, que como ustedes habrán visto a lo largo del año, ellos sistemáticamente, cada vez que encaran una nueva temática en cada capítulo, hacen todo un recorrido de los vocablos que se usan, de las categorías, y buscan las definiciones, ¿no es cierto? Y bueno, yo las traje acá a la presentación. Esta idea de programa que tiene que ver con la idea de poner por escrito, anunciar por escrito, ¿no? Y de nuevo, la posibilidad que tenemos los humanos de representar un futuro que no está en el presente, o sea, anticipamos lo que vamos a hacer y ponemos por escrito lo que vamos a hacer. Similar al sentido que tiene la idea de plan, en tanto representación gráfica de algo, de un terreno, ¿no? Por ejemplo, o sea, acá también hay una idea de una simbolización de una realidad que no está presente, o sea, no está presente el terreno, tengo el plano del terreno, ¿verdad? La idea de planificación ya más característica del siglo XX, ¿no? Y que tiene que ver con digamos, un control de todas las variables, pero con una fundamentación de tipo científica, y que fue pensada sobre todo para la administración de la parte económica, ¿no es cierto?, pero también para la investigación científica, para el desarrollo industrial. El término proyecto es otro término que usamos en relación con el trabajo de diseñar, ¿no?, la enseñanza, de planificar la enseñanza. Deriva este vocablo del latín proyectus y que tiene que ver con esta acción de arrojarse hacia adelante. Proyectar quiere decir tirar hacia adelante, como cuando uno tira una piedra, ¿no? Cuando uno arma un proyecto se está lanzando hacia el futuro, sin saber cómo va a ser ese futuro, ¿no? Igual que la idea de diseño, que deriva
de otro idioma que es el italiano, y que tiene que ver acá con este bosquejo, esta traza de un edificio, de una figura que también representa una realidad que aún no está presente. Bien, ahora, hay una particularidad en relación a la práctica nuestra, a la práctica pedagógica en los sistemas educativos. Y es que eso que armamos como plan, como proyecto, como programa, como diseño, como planificación, tenemos que hacerlo público y ponerlo por escrito, ¿sí? O sea, hay un uso intenso del lenguaje en la práctica pedagógica, del lenguaje escrito y del lenguaje oral. Y en el caso del trabajo docente, el escribir los planes que tenemos para nuestras acciones es una parte del trabajo docente, ¿sí? Es una parte de nuestra práctica profesional, de nuestra práctica pedagógica. ¿Y por qué y para qué tenemos que escribir los planes de enseñanza escolar? ¿Se trata solamente de una cuestión burocrática, ¿sí? Una cuestión de cumplir en papeles con lo que nos pide, con lo que nos pide la institución, con lo que nos pide el sistema educativo? Y en parte tiene que ver, ¿sí?, con hacer público nuestra propuesta de enseñanza frente a la comunidad, frente a la institución, pero también tiene otras razones, que yo puse en 4, elegí 4 de todas las que trabajan los autores. Una de las razones por las cuales escribimos esos planes es porque, bueno, a través de esa escritura vamos a anticipar, vamos a representar, a imaginar aquello que vamos a hacer para lograr los fines que perseguimos. Como decíamos a comienzo de año, la acción de la enseñanza es siempre una acción guiada por una intencionalidad pedagógica. Esa intencionalidad pedagógica tiene que ver con influir sobre el otro para que el otro se modifique en algún sentido, ¿sí? Entonces, escribir nos permite, ¿no es cierto?, en cierta forma, presentar nuestro accionar, imaginarlo, representarlo, y nos permite organizar esa acción. Como decíamos antes, como en otros aspectos de nuestra vida, para evitar esa improvisación que lleva a desperdiciar recursos y esfuerzos, ¿no? No la improvisación, digamos, fértil, la improvisación que sirve para avanzar, porque, digamos, la vida humana justamente tiene ese margen de incertidumbre permanente como característica, como condición, sino para evitar la improvisación, que es sinónimo de mal uso de los recursos, del tiempo, del esfuerzo, ¿no es cierto? Otra de las razones por las cuales escribimos esa propuesta de enseñanza es porque, como veíamos también a comienzo de año, y fíjense cómo todos los argumentos que vamos trabajando vuelven otra vez como una especie de espiral, el desarrollo de nuestra materia, al menos eso es lo que yo intento hacer, no sé si lo lograré, es que no es una construcción lineal, es una construcción espiralada, donde uno avanza y retrocede para poder avanzar, ¿no? O sea, para poder avanzar yo necesito volver a pensar ideas que ya pensé, como por ejemplo las ideas que nos daba Jackson a comienzo de año, cuando veíamos las características de la enseñanza. Y él decía claramente que la enseñanza tenía un carácter público. Bueno, poner por escrito nuestros planes tiene que ver con justamente esa condición de publicidad que tiene la enseñanza escolarizada. En tanto, yo comunico a través de ese texto escrito mi propuesta de enseñanza a la institución, al sistema educativo y a la comunidad educativa. Y además me sirve para revisar mi práctica, porque me permite revisar eso que hago. La escritura me permite separarme, ¿no?, cierta objetividad, volver a leer eso que yo había pensado y ver qué de eso pude realizar, qué no pude realizar. Me sirve para trabajar en equipo con colegas, me sirve para socializar, para intercambiar ideas. Esa es la función de escribir el plan. La escritura del plan no se agota en, digamos, satisfacer a las autoridades del sistema o a las autoridades de la institución, ¿no?, o cumplir con una carga burocrática más, ¿sí?, sino tiene que ver con todas estas posibilidades que nos ofrecen para hacer de nuestra práctica una práctica más profesional, ¿no es cierto?, fundamentada
y al mismo tiempo reflexiva y que pueda ser modificada. Y esta es otra condición. Cuando uno arma un plan, tiene que pensar siempre que ese plan es flexible. Que sea flexible no significa que sea poco riguroso. Flexible significa que yo voy a tener elementos, herramientas, fundamentos para introducir las modificaciones que resulten necesarias en el momento pertinente. Eso es flexibilidad en un plan. No seguir, ¿no es cierto?, de una manera casi obstinada, ¿no? Queriendo hacer lo que no puedo hacer. ¿Sí? Yo creo que la pandemia que estamos viviendo nos ha puesto frente a esto, en el caso de los sistemas educativos, de una manera casi descarnada, ¿no? Cómo tengo que tener un plan, pero cómo mi plan tiene que acomodarse a toda esta circunstancia que estamos viviendo. Si no aprendemos a modificar nuestras acciones en función de la realidad que nos toca atravesar hoy día, vamos a haber desaprovechado una excelente oportunidad de aprendizaje.